Es importante entender que la crisis del sistema no vino hoy. Por eso la Corte Constitucional sacó la sentencia 7760 hace 17 años, señor presidente de la República, en donde era y respondía a la violación generalizada del derecho fundamental a la salud. O sea que estamos hablando de hace 17 años. Pero lo más grave de todo, lo culpan a usted, culpan a su gobierno, nos culpan a nosotros. Mire cómo culpaban a Uribe de la quiebra del sistema de salud en el 2010. El Partido Liberal decía con mucha claridad, quieren reelegir una salud enferma. Estamos hablando entonces del 2010, 15 años atrás. Salud, la crisis estaba cantada, dicen las EPS, dicen los médicos, dicen las clínicas. Y por el otro lado, Santos, el gobierno de Santos reconoce, señor presidente, la crisis del sistema hospitalario, consecuencia del desvío de los dineros de la salud. Vea usted entonces, señor presidente, cómo entonces este video del 2003 que podemos ver acá, en este caso. Adelante, las EPS y los hospitales, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, deberán entregar a los pacientes sus medicamentos en menos de 48 horas. Ya teníamos problemas, señor presidente, con los medicamentos, no es de hoy. Usted lo vaticinó. Hicieron en el 2013 lo mismo que nosotros hicimos el viernes. Exactamente, pero no dijeron nada, ¿no es cierto? Los usuarios de la EPS Capital Salud se quedan por filas para reclamar los medicamentos. Mal uso de las EPS aumenta la crisis. Otro video del 2018. Es muy común ver en los puntos de atención del sistema de salud a los usuarios reclamando, quejándose, haciendo peticiones desesperadas para que les entreguen los medicamentos que necesitan en sus tratamientos. Es un tema que parece no tener límite, que se ha convertido en otro mal para la salud en Colombia. De esta manera, vemos que esto ha sido reiterativo, desafortunadamente, y siguen estas filas interminables de Medimás en el 2019 en Pereira, o las de Armenia en el 2020, o inclusive las que se presentaban en estas famosas droguerías Cruz Verde porque no daban los medicamentos, o inclusive en Barranquilla. Ahí podemos ver estas largas filas para poder reclamar medicamentos. O algo que hizo, y usted lo hizo en su Twitter, que fue que el presidente Duque dejó amarrado un billonario contrato de medicamentos, ¿no es cierto? Pero ahí quisiera que usted me puntualizara un poco, volvamos atrás, compañeros. Sí, volvemos atrás, presidente. ¿En cuál quiere que volvamos? ¿Qué hace Char teniendo empresas de medicamentos? Si es un político. A mí me gustaría que me dijeran quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo. Porque eso hay que ponerlo con nombre propio. Por eso hemos pedido el levantamiento del velo corporativo aquí de todas estas empresas. Generaron en una ley, la culpa no es de la ley, porque la estuve leyendo del 2018, creo, 2018, no sé si fue Duque o Santos, generan una ley en donde se crea una figura nueva. Gestor. Ahí sí, el Congreso aprobó rapidísimo, que se llaman gestores farmacéuticos. Esa misma palabra la usamos en este nuevo proyecto de ley que quieren hundir la semana entrante, que gestores. Bueno, gestores farmacéuticos es que manejan un oligopolio de drogas a partir de la 2018. Del 2018, y empezaron a aparecer una serie de empresas, Cundifarma, Audifarma, no sé qué, Cruz Verde, etcétera, que son gestores farmacéuticos. Es decir, le entregaron a un oligopolio, con lo malo que eso es en la teoría económica, porque el oligopolio pone el precio de cartel de los medicamentos, eso es ABC de la economía, pero el Congreso, no digo el Congreso, el gobierno de Duque concentró entonces en un oligopolio de unas personas cuyos nombres deben saberse públicamente, todo el manejo de los medicamentos en Colombia. Y entonces los tipos lo que llegaron, como buenos negociantes que son, es a usar su oligopolio para subirle el precio de los medicamentos, que es lo que hace todo monopolio, porque se juntan.
y es 2 veces más caro un medicamento en Colombia que lo que cuesta en el laboratorio, sea nacional, sea extranjero. Y entonces aquí sale la noticia del 2022, yo no era, 21 de julio de 2022, ojo, yo ya era elegido presidente, mire la marraña que han El hecho. 21 de julio, presidente. La marranada que han hecho. Entonces el 21 de julio, yo ya soy elegido presidente, pero no soy presidente aún porque es el 7 de agosto, o sea, 8 y 7, 15 días antes, este señor Duque le adjudica un enorme contrato billonario de medicamentos, creo que los de la policía, creo que los siguen teniendo, o el Ministerio de Defensa, creo que los siguen teniendo, ¿cierto? Y entonces todos los medicamentos que van a la policía y que paga el Estado valen el doble de lo que cuesta. ¿Y a quiénes? A 2 empresas y a los char, dice este periódico que es la W Radio, para que no me vayan a echar mentiras a mí. Y es el 21 de julio del 2022. ¿Qué es eso? El pago de un favor con unas ganancias excepcionales que le va entregando las medicinas que van a los pacientes de Colombia a un monopolio privado de la medicina que está prohibido por la Constitución. Y cielo, usted como superintendente tiene que entrar con toda la fuerza de la ley, que la ley es débil, porque los congresistas la han hecho débil, no todos, los que reciben la plata de las EPS para sus campañas electorales. Siga, ministro. Gracias, En junio presidente. se renueva ese contrato, ojo, porque usted me pasa, le toma sangre, Laura, y me pasa lo de que viene pasando de los pasaportes, y entonces cuando ya me doy cuenta y actúo, entonces ya vienen las demandas, porque mis funcionarios dejan hacer estos negocios en contra del presidente. Como pasó el viernes, que iba a pasar, ahora lo sabremos, porque impedimos que intentaran encubrir que Audifarma estaba acaparando la insulina en Colombia. Siga, ministro. Muy bien, presidente. Usted ya lo había advertido. O sea, y es así en este video como usted advirtió claramente lo que iba a suceder hace 2 años y medio. El modelo de salud, EPS, si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y entonces, eso es un dominó. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. Usted ya lo había dicho. Y esa es la realidad, señor presidente. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y miren ustedes cómo sería la crisis. En el 2018 era Señor, ¿cuánto supremamente lleva clara. esperando la entrega de sus medicamentos? Por ahí de las 2:30. ¿De la tarde? Sí, señora. Señor, ¿usted cuánto lleva esperando sus medicamentos? 3 horas. ¿3 horas? ¿Y usted? Yo tengo un problema, que cada vez que vengo a reclamar esta droga dice que no hay. 215.800 quejas recibió la Superintendencia de Salud el último año por problemas con las EPS. Pese a que las quejas aún de los usuarios no reciben una pronta solución, pues obviamente hay mucha, por lo menos, preocupación por parte de las autoridades. Y no paran las quejas de los pacientes de la EPS Capital Salud por la demora en la entrega de los medicamentos y las deficiencias en la atención de enfermedades graves. Paola Bermúdez se enteró de otros casos. ¿Qué está sucediendo, Paola? Mire, Juan Diego, las quejas de los usuarios son múltiples. Ellos aseguran que decenas de personas deben hacer largas filas, además que deben estar desde tempranas horas de la madrugada para recibir un turno. Igualmente que deben esperar en condiciones inhumanas esa entrega de los medicamentos. Y lo peor, que muchas veces pierden el tiempo porque después de esperar largas horas no les pueden despachar su fórmula porque les aseguran que no hay existencia de los medicamentos. Después de 2 horas de camino hasta
hasta el casco urbano de Caldas y media hora en colectivo para llegar a Envigado, Evelio de Jesús llegó a reclamar medicamentos para él y su esposa en la farmacia de su EPS. Me toca hacer esta cola para poder que entreguen esa droga. Y mira la hora que es y llevo aquí desde más de 3 horas acá esperando para eso y vea cómo estamos. Aunque le ofrecieron la posibilidad de llevárselos hasta su residencia, al conocer dónde era, el ofrecimiento se cayó. Esto para, presidente, poder demostrarle a Colombia entera cómo son las cosas en verdad. Mire lo que sucedió ahora con esta irregularidad de esto lo publiqué yo. Miren, es marzo 2025 y en la misma Audiofarma. Aquí no los entregan y se los llevan. Y aquí dicen a los clientes que no hay, a los pacientes, pero para ellos son clientes. Y mírenlos, todo un van lleno de pañales. Y las señoras han venido durante 2, 3 meses y dicen que no hay. Y ahora los trasladan para otra bodega. Y no es y si uno les acaparamiento. pregunta, entonces dicen, no, es que los estábamos llevando a los dispensarios. Y es carreta. En los dispensarios no hay pañales, se los están llevando a otra bodega a guardarlos para producir una crisis premeditada sobre el conculcamiento de la vida de los pacientes. Porque no es una pelea contra Petro, es una pelea contra un proyecto de ley que vuelve a recuperar el derecho a la salud. A ellos se les disminuye las ganancias, pero son ganancias de robo que hay que disminuir. Pero entonces están usando todo su poder en medios para intentar mostrar algo que no es cierto. Se están robando los pañales. Y los bebés no tienen pañales, a pesar de que sus mamás y ellos están afiliados al sistema de salud y a pesar que los bebés por orden constitucional, y ahora hablaré de eso, tienen derecho a salud plena. Entonces, ¿dónde está aquí la Constitución en Audiofarma? Se está trapeando la Constitución por ganarse un billete. Siga usted. Señor presidente, entonces, mire las EPS liquidadas, lo culpan a usted. Este sistema viene desde el Andrés Pastrana, liquidó 78, se han liquidado 117, ¿no es cierto? Porque el sistema indudablemente no es sostenible. Por eso el informe, cuando a los 6 meses, el informe de Supersalud fue claro en decir cuánta plata se debía en el sistema y ya se hablaba de 23 billones de pesos. Pero fundamentalmente, ¿a qué obedece lo que está pasando? Desde hace 25 años, desde el domingo 23 de enero del 2000, ya se hablaba del fraude de las EPS. 19 EPS cobraban múltiples individuos, cobraban múltiples unidades de pago de capitación por el mismo individuo. Ya 19 estaban siendo investigadas. El mismo... Que unidad de capitación es lo que le paga el Estado del presupuesto por cada afiliado. Los afiliados, cuando el Estado ya paga la EPS, están con la plata guardada en la EPS para cualquier necesidad de salud. Luego, no tiene ninguna EPS que pedir autorización. El usuario no tiene que pedir autorización porque la plata ya está guardada. ¿Por qué eso de la autorización? Para demorar más tiempo la plata guardada, porque ellos la guardan en sus bancos y ganan más tasa de interés. Y entonces van ganándose más utilidad, demorando los procedimientos a los pacientes. En la última investigación que hicimos, señor presidente, 23.410 personas ya habían muerto y seguían facturando sobre esos muertos. Y vea usted, ASEMI, que es el representante, ¿no? Además vinculado con la ANDI, mire, fue sancionada, no solamente en el 2011, sino que en segunda instancia en el Consejo de Estado ratificó esa sentencia por la sencilla razón de que habían formado un cartel para maniobrar la información y distorsionar el valor de la OPC, que es lo que han venido haciendo permanentemente, distorsionando el valor de la OPC. Y vienen todos estos temas de corrupción. En Salucop viajaban en compañía de sus esposas, a quienes cubrían con sus gastos, o Salucop, que fue el gran escándalo con una módica suma de 1.4 billones de pesos por el desfalco de la historia, o el cartel de la hemofilia,
O la situación última y reciente de Ecosalud, señor presidente, con paraísos fiscales, autopréstamos, IPS de papel, concentración y anticipos de negocios entre los amigos. Que dicen que es culpa del gobierno. Es la perversidad de la prensa. Nosotros hacemos la investigación, denunciamos y entonces nos echan la culpa a nosotros, como si hubiéramos producido. Mire lo que pasa con Coopsalud. Hay unos hechos de corrupción. Pero ¿qué hace el gobierno y Alejandro Gaviria, ministro de Salud en el entonces? Utiliza la intervención del gobierno sobre Salud Coop, ¿cierto? Que era la más grande EPS en ese momento, creo, para transformarla en Medimás. En Medimás, que se acabó, ¿cierto? Se acabó porque se lo fueron tumbando en el camino. Y le dio plata. No solamente hubo un ladrón que era palacino, sino otro que fueron los políticos dentro del Estado y que después la acabaron completamente. Y le dieron recursos del Estado a Medimás. La nueva EPS es el viejo Instituto de Seguros Sociales, pero que privatizaron y cuya junta directiva empezó a ser dirigida o integraba el hermano de Germán Vargas Lleras. Entonces la corrupción se transformó en otra corrupción, porque ¿qué encontramos en la nueva EPS cuando la intervenimos? El desastre, 5 billones de pesos que esa EPS privada en manos de el hermano de Vargas Lleras debía pagarle a clínicas y hospitales y no le pagó. Pero sí sabemos que mientras habían anticipos de pago a empresas de farmacéuticas y a clínicas y privadas, y entonces unas eran castigadas y otras premiadas. ¿Por qué había unas premiadas? ¿A quién pertenecían? ¿Qué a cambio se entregaba? ¿Y por qué entonces nos dejaron al Estado que no vamos a pagar nosotros? Esa es una decisión que tenemos que tomar, pero nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores. Esa es la liquidación. Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único que les hemos dicho es: dejen de ser intermediarias financieras porque no sirve, y pasen a ser gestores a los cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente a manejar la plata del Estado. Entonces nos han metido la puñalada trapera. En vez de aceptar el acuerdo que en mi mesa de gobierno aceptaron, entonces se han dedicado a ver cómo se construye una campaña mediática para tumbar el proyecto de ley que les permite dar ese paso. Luego se van a acabar, porque eso de estar pidiendo plata al Estado, fíjense ustedes, ¿y acaso no estamos con déficit fiscal? ¿Y acaso no estamos pagándole a la deuda de Duque, que no es la nuestra, que ha aumentado así? Y prácticamente lo que nos obliga es a recortar el gasto del presupuesto o a aplazar lo que es lo que yo he hecho, pero porque toca pagarle la deuda a Duque. Y entonces en la prensa dicen: paguen la deuda del sistema de salud. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no le pagaron a los hospitales ni a las gestores financieras, porque estas vendían al doble el precio de los alimentos, no es deuda nuestra. De los medicamentos. Y nosotros no tenemos por qué pagarla. Que la paguen ellos, y si no pueden, se liquida las EPS, como ordena la ley para una empresa que es una intermediaria financiera. Y mire, señor presidente, la investigación de la Contraloría, nosotros nos llamaron a la Procuraduría, pero recusamos a la Procuradora Delegada para Salud por todas las afirmaciones que había hecho en contra de la reforma y en contra de su gobierno, pero fuimos a la Contraloría, y la que encontró la Contraloría solamente en el 2020, que los dineros de la salud fueron utilizados en gasolina, en clases de yoga, en pilates, y encontró 6 billones de pesos. Pero otra cosa 6 billones de pesos claramente ahí, pero mire lo más importante de esto, señor presidente.
encontró también excedentes operacionales de 6.8 billones en el 2020, de 3.68 billones en el 2021, de 1.8 billones para la vigencia de 2022, y están pidiéndole a la Corte de que revise el año 21, el año 22, cuando tuvieron excedentes operacionales. No lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría, investigando solamente el 2020, y encontró hallazgos fiscales por 6 billones y por presunta destinación indebida, y 5.3 billones de incidencia fiscal. Y todos estos hallazgos, señor presidente, de incidencia administrativa, de incidencia fiscal, para indagaciones preliminares de 5.3 billones y otros más. Y ahora recientemente el vicecontralor, doctor Zuluaga, refiere 522 procesos de responsabilidad fiscal por 11 billones de pesos, presidente, en todos estos diferentes procesos, que indudablemente demuestran con mucha claridad la forma corrupta como se han manejado estas empresas, señor presidente. Por eso usted propuso desde el 2022, desde su inicio de su gobierno, inclusive en su campaña, que había que hacer una reforma a la salud. Y muy claramente que hice la reforma, porque le han dicho a la gente que hoy sí son buenas las EPS, han logrado inclusive incidir tanto en el ciudadano. Vemos cómo las EPS producían todos estos desastres desde hace 25 años, y usted ha sido generoso y dijo: no van a desaparecer, las vamos a transformar en gestoras, ya no van a ser de ninguna manera financieras, aseguradoras financieras, sino van a ser aseguradoras de salud y vida. Y todo ciudadano está adscrito a una gestora de salud y vida, pero no van a manejar los recursos, es lo que usted ha planteado en esta reforma. Son transformadas, se les va a pagar por administrar, por auditar todos y cada una de las facturas. Vamos ahora sí a saber cuánto verdaderamente se está gastando en la salud, gestionarán el riesgo, construirán las redes regionales e integradas de salud, articularán la red de hospitales y clínicas, se les pagará el 5% de la UPC por eso, y se le va a dar unos incentivos que son fundamentales: la atención humanizada de los ciudadanos, citas oportunas, medicamentos a tiempo en la casa, y al mismo tiempo resultados en indicadores de salud. Ninguna mujer va a dejar de tener una mamografía, van a tener las citologías, las madres van a tener las maternas 6 atenciones antes de su parto, y por supuesto eficiencia en el gasto. Para eso también a esto propuesto no le vamos a pagar ni le vamos a entregar la plata a las EPS, vamos a pagar a través de ADRES directamente a los hospitales, a las clínicas y a los proveedores. Para eso el giro directo, que ya comenzó a irse implantando, pero desafortunadamente aquí las EPS son las que mandan las facturas, pero por lo menos ya comienzan a recibir algo. La reforma también trae un control estricto de los pagos. Ministro, que es hoy el poder la tienen las EPS. No, en lo que hemos hecho, no hemos hecho la reforma a la salud, porque es una ley, aunque muchas cosas se pueden hacer por decreto. Pero, como las EPS tienen aún hoy el poder, las intervenidas habían nombrado unos interventores que le hacían caso a los viejos dueños. Y no hubo cambio. Eso es lo que hacen siempre. Entonces cambia el ordeñador de la EPS, no cambia la lógica de la EPS. Y entonces están haciendo esa diablura con este gobierno. ¿Quiénes pusieron esos interventores? No fue el presidente. No fue el presidente, porque el presidente dio una orden taxativa de que las EPS no se entregan ni a la politiquería ni a los negociantes. Y no ocurrió eso, y lo vamos a demostrar con las cifras. Porque tuvo que tomar la decisión de cambiarlos a todos. Y apenas los cambiamos a todos, cambió todo. Empezaron a funcionar mejor. Porque aquí hay una interferencia política en este gobierno. E iba sucediendo, sino que Giovanni, el superintendente, les cayó encima en medio del proceso de auditoría, y se dio cuenta que no habían dado la orden
de buscar la insulina, tal como nosotros habíamos pedido, ahí todo lo tenían que preparado, la prensa y sí salió, uy, ¿cómo así? Petro se equivocó porque mostró la foto de otra medicina acaparada, pero no les interesaba mostrar lo peligro del acaparamiento demostrado, sino la equivocación de la foto, que no es equivocación, porque también es una medicina acaparada. Pero después me cuenta, porque si no aparece Giovanni en el proceso de auditoría, no hubiera aparecido la insulina, porque no habían ordenado los funcionarios de este gobierno buscar la insulina. Y después cambiaron la fecha, ¿cierto? Además cambiaron la fecha del día, de marzo 21 por febrero 21 del 2025. ¿Tramposos? Claro, pueden decir que se equivocaron mentalmente, pueden decirlo, claro. Pero todos esos hechos al mismo tiempo, de lo que no querían era que encontráramos la insulina, incluso desde el interior de los funcionarios del Estado. Porque nosotros manejamos más o menos, no sé cuántos funcionarios tenemos, saquemos la policía y el ejército, y manejamos centenares de miles de empleados que han sido puestos por el gobierno de Uribe, porque desde hace 25 años manejan, durante todo este siglo, han puesto los empleados que han entrado al Estado a través de la carrera administrativa, y nosotros no los sacamos. Luego nosotros gobernamos con los funcionarios de Uribe, solo tenemos un barnicito por encima. Por eso alguien decía, hay que cambiar un estado por otro estado, si no cometen una tontería. Bueno, nosotros estamos bajo las reglas de la Constitución, pero aquí están viendo el pueblo cómo un gobierno empieza a ser cercado por los poderes, pues llamémoslos así, burgueses del gran capital, que en buena parte son intereses criminales de corruptos. Hay un poder, un régimen de corrupción que no obedece a la Constitución de Colombia, pero sí maneja buena parte del Estado colombiano. Señor presidente, estamos adelantando la facturación electrónica. Estos datos inmediatamente llegan a la DIAN. No puede aparecer que ahora una cosa es lo que reporten a la DIAN, otra cosa es lo que le reportan a la superintendencia y otra cosa es lo que le reportan al ministerio. Y hay un desfase terrible en esa situación. Con esto vamos a comenzar a solucionar el problema. Además, nos han dicho que nosotros no tenemos nuevas fuentes de financiación, y sí las hemos planteado, y en la reforma ya aprobada en la Cámara es claro la posibilidad no solamente de que el IVA social y los impuestos saludables entren a ser parte de esto, con el fin de que estos recursos, que el próximo año podrían ser cercanos a los 6 billones, comiencen a solucionar los problemas fundamentalmente de la situación compleja que se ha presentado debido a todos esos actos de corrupción que han diezmado las finanzas de todo el sistema. Con las nuevas fuentes de recursos y, por supuesto, con créditos blandos a las EPS privadas, lo propuesto en la reforma realizaría la posibilidad del pago de las deudas para poder solucionar el tema que hoy sufre el sistema. Y, por supuesto, sin embargo, que estamos planteando cómo resolver el problema, el Senado no lo ha permitido, y eso le debe quedar supremamente claro a la gente del común, porque el Senado ni siquiera estudió la reforma el año pasado. Entonces, el gobierno dicen que quiere marchitar el sistema. No, lo que ha hecho el gobierno es incrementar el presupuesto de salud, señor presidente. Usted ha favorecido fundamentalmente el presupuesto de salud, el crecimiento del 27.5% en el primer año de su gobierno, el 14.4% en el segundo año del gobierno y el 9.2% a pesar de la difícil situación que atravesamos en este momento. Además, la UPC se ha aumentado como nunca antes. En el 2023 se aumentó en casi 7 puntos por encima de la inflación. Eso en ningún otro de los gobiernos. En el 2024 lo mismo, 7 puntos por encima de la inflación, señor presidente. Y en este año por lo menos vamos a estar casi 2 puntos por encima de la inflación. Pero este punto es clave,
ahora con este... Pero quería terminar Sí, para que con usted este termine, que es que entonces nos han dicho a nosotros, ustedes no aumentaron sino un poco más de la inflación, pero mire, ¿por qué no le reclamaron a los demás gobiernos? En el 2011, muy por debajo de la inflación, en el 2015, 0,7 puntos por debajo de la inflación, en el 2018, 4 puntos por debajo de la inflación, y en el 2021, 0,5 por debajo de la inflación. Ahí es bueno, porque como hay cierta ignorancia acerca de la lectura de todos estos cuadros que usa la tecnocracia para no comunicar. El verde, la barra verde es inflación, es decir, el incremento de los precios. La raya azul es cuánto se ha aumentado la UPC. Si uno compara la UPC, que es la plática que da el presupuesto público por cada afiliado a la EPS, encuentra que en mi gobierno no solamente es altísimo, más que cualquier otro gobierno. Más que en cualquier otro gobierno, sino que siempre ha estado por encima de la inflación. Es decir, las EPS vienen recibiendo en términos reales mucha más plata en este gobierno que en ningún otro gobierno anterior, e incluso en años de los gobiernos anteriores se les disminuía respecto a la inflación. Entonces la mentira echada en la prensa de que es que nosotros no estamos financiando el sistema y por eso no hay medicinas y por eso cierran servicios, es mentira. La prensa está mintiendo porque sus dueños son socios de las empresas de las EPS y están metidas en una situación que es la que yo quiero determinar ahora, porque este no es un acto de corrupción más, no solamente es un acto de corrupción inmenso con de los más grandes, quizás el más grande que hay en Colombia, sino que juega con la vida de las personas. Aquí va muriendo, según la investigación del Instituto Nacional de Salud, que dirigía también Giovanni, desde hace 10 años han muerto 300.000 personas que la ciencia en su estado actual hubiera podido salvar, pero que murieron simplemente porque las EPS no le dieron el servicio. 300.000 personas. Es decir, la violencia en general mata menos que el sistema de salud colombiano. Y entonces que no se acepta la reforma, que no. Pues la mentira de la prensa ha encubierto todo esto y hay que decirlo, han sido cómplices de asesinatos. Antes pasó algo similar con la parapolítica, Antonio, que yo hice los debates también y me decían mentiroso, loco, no sé qué, que es de la FARC, era que decían que yo era la FARC. ¿Dónde está comprobado que algún día fui de la FARC? No me gusta el estalinismo y ahora se entiende por qué, con el perdón de las personas que ahora son de ese tipo de... Pero, ¿qué querían? Decir que Petro es mentiroso para que la gente no creyera que los insignes políticos de Colombia estaban ordenando matar la población que les votaba a través del paramilitarismo para quedarse con los recursos públicos, el mayor ejército narcotraficante. Ahora está pasando lo mismo. Entonces el presidente mentiroso, no sé qué, ¿para qué? Para seguir robándose el dinero público a manotada llena y para presionar que el Congreso no acepte otro sistema de salud que sí garantice el derecho universal, y entonces acuden a la mentira, al encubrimiento, pero en el camino están muriendo colombianos. Ahora voy a demostrar el caso de una niña que este fin de semana, una niña de 2 meses, que este fin de semana, simplemente porque me enteré, pude salvar. Tiene un problema de alergia a la leche, imagínense eso. Yo también, pero a partir de mis 13 años, en cambio ahí 2 meses. ¿Qué pasa? Entonces la clínica, que aquí tengo el nombre, no le quería dar los tratamientos para ahorrarse el billetico, que nosotros sí giramos, además porque es una orden constitucional, tienen que atenderla. Y entonces estaba ya prácticamente muerta, con los ojos cerrados, no los abría desde hacía una semana, la estaban matando de hambre. Y ordené, creo que fue a Giovanni, que ahí sí no funcionó las comunicaciones, como a las altas horas de la noche le mandé, ojo, actúe, y apenas se despertó Giovanni, actuó,
Y la clínica sí le dio la atención y a las 6 horas tenía los ojos despiertos. Me mandaron la foto, que por ser menor, el papá ya me dijo que tenía permiso de publicar. Y entonces, ¿sabe qué está pasando hoy en esa misma clínica? Que entonces resulta que tiene que tomar una leche especial para no producir la alergia. Y va a la clínica la persona responsable y dicen que no hay. La EPS dio la autorización, que es compensar, y la clínica dice que no hay la leche. Entonces, ¿qué pasa si solo puede tomar esa leche y pasan estas horas? ¿La van a matar? La he salvado durante estos 2 días. La revista Cambio sacó que era culpable de una muerte. ¿Mentirosos? Mentirosos. Estamos aquí tratando de salvar la vida a la gente y no podemos, porque estos orangutanes de la codicia se están tumbando el billete y están saboteando al gobierno para que no le llegue a la sociedad su derecho a la salud, que implica menos ganancias de ellos. Siga, ministro. Muy bien, presidente. Entonces, ¿por qué se hicieron las intervenciones de las EPS? Porque no tienen patrimonio, porque no tienen capital y no tienen reservas técnicas. No tienen cómo operar. Pero lo más grave de todo es la deuda que tienen. Las intervenidas, 17.7 billones, las no intervenidas, 4.8 billones, esto totaliza 22.5 billones. ¿Por qué usted ordenó que no se liquidaran? Porque si se llegaran a liquidarse, se acaba el sistema, presidente. Usted mismo nos dijo, manténganlas en cuidados intensivos. Las tenemos en cuidados intensivos, porque mire lo que sucedió en este periodo 2008-2016, no se sabe si las cifras son ciertas o no. Antes del 2008 eso no se sabe absolutamente nada, y del 2008 al 2016 no se sabe con certeza verdaderamente cuáles son las deudas. Más o menos se saben del 2017 al 2024. El valor reclamado por las IPS fue de 30 billones. El reconocido no fue sino de 9 billones y no se pagó sino 1 billón. O sea que quedaron debiendo. Si ahora entramos, no hay capital, no hay reservas, no hay patrimonio, pues va a quedar el sistema que no va a poderle pagar a nadie. Por eso es urgente la reforma, por eso es que necesitamos la reforma de manera urgente. Pero ya hemos perdido 2 años y medio, señor presidente, y ahora pues nos enfrentamos con todo tipo de problemas, en este caso, por ejemplo, el de los medicamentos. Ahora, es importante entender que no le debemos un solo peso. Y ahí continúa el ADRES para que el doctor Félix Martínez nos muestre con claridad que hemos pagado absolutamente todo y estamos en proceso de no dejar absolutamente nada sin pagar. Presupuestos máximos ya se cubrió el mes de marzo. Estamos totalmente al día. Entonces, doctor Félix Martínez, por favor.